Que cuando vos no movés, viene el universo y te pega un patadón. Estamos con Gabriela Malvil. Y siempre que podemos expresarnos, vamos sanando. El arte es la expresión del mundo interno, de nuestra alma, de nuestro inconsciente. Soy arte terapeuta junguiana, un capítulo interesantísimo. Y como ella no lo logró, a los 6 años me mandó a mí a estudiar guitarra, como el agua para la sed, la guitarra para mí. Porque a mí los cambios me cuestan mucho y los romeo mucho por mi luna en Géminis. Y aparte con esa sensación de que no sabes nada, que es horrible cuando recién te recibís, que esto no me tendría que pasar y que seguramente a mi compañero no le pasa. Me encontré con la espiritualidad. Necesito resolver este problema puntual. No me enrosque con mi mamá, no me enrosque con nada. Sí, esto, sí. Fueron tiempos muy incómodos para mí. No eran los tiempos holísticos. Yo de alguna manera prometí que yo iba a trabajar para que eso no ocurriera más de esa manera. El inconsciente se expresa y la persona se olvida totalmente que está hablando de ella. Lo que es válido es lo que el otro necesita. Que los psicólogos revolvemos mierda, que es lo que se dice popularmente. Lo que perdimos fue el aroma del tiempo. Por lo tanto, no puedo estar angustiado, no puedo estar ansioso. Y es más, lo que da éxito es estar a mil, y estar lleno de trabajo y no tener tiempo para nada. Tener que ir a terapia es no estar pudiendo con este mandato social. Miremos a los ojos, a la sombra. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué haría tu mejor versión? Un podcast donde junto a invitados, sus historias y experiencias, buscamos un camino en qué es lo que haría nuestra mejor versión. En este episodio estamos con Gabriela Malvil. Gaby, quiero preguntarte si crees que el arte puede sanar. El arte sana porque nos permite expresarnos. Y siempre que podemos expresarnos y en la expresión vamos tomando conciencia, vamos sanando. No hay nada más, o por lo menos es maravillosa la fuerza que tiene la posibilidad de expresarnos. ¿Mm? Y el arte es una herramienta, una de las tantas herramientas que nos permite no solo usar la palabra y racionalizar, sino encontrar otro lenguaje. Siempre expresarnos, y en el arte es la expresión del mundo interno, de nuestra alma, de nuestro inconsciente, a través de símbolos, es precioso. Y ahora sí, Gaby, si tenés que presentarte ante alguien que no te conoce, ¿quién sos? Bueno, soy Gabriela Malvil, trabajo como psicóloga desde hace muchísimos años, más o menos 36, 37, todos los días. Soy arteterapeuta junguiana desde hace menos tiempo, y soy la compañera de Pablo y soy la mamá de 4 hijos, de Pedro, de Octavio, de Mateo y de Bautista. Y soy una persona que ama acompañar vidas, y soy una incansable buscadora de modos de expresión. ¿Cómo te encuentra primero el arte y después la psicología y cómo terminan conjuntándose? Como sabe, de chiquita yo creo que el arte se daba en la casa de la abuela y mamá. Eran las tardes de... Yo tengo 61 años, entonces era las tardes de mujeres, y tías y vecinas. Era la época de la existencia de las tribus de mujeres, ¿no? Que es un capítulo interesantísimo que nosotros tuvimos la posibilidad de vivir y que hoy, digamos, estamos tan sedientas de poder recuperar las tribus de mujeres. Eran en esas tardes donde esas mujeres, cuando los varones salían a trabajar o ellas volvían de trabajar, estaba la novela, que siempre me acuerdo, María María, que siempre se perdía en el capítulo final. Y en esas tardes ellas cosían, hacían tortas, tejían, y ahí estábamos nosotras, digamos, ¿no? Y nosotros, los hijos, los primos, revoloteando y compartiendo esas tardes. Entonces el arte aparece y pintábamos y aparecía la música. Mi mamá intentaba tocar la guitarra, y como ella no lo logró, a los 6 años me mandó a mí a estudiar guitarra. Ahí es una otra herramienta que aparece en el arte, así que yo a los 6 años empiezo a ir a estudiar guitarra, cosa que en ese momento odié muy profundamente y hoy se lo agradezco desde lo más profundo de mi alma porque no, es como el agua para la sed, la guitarra para mí. Hubiera estudiado muchísimos más instrumentos.
aparece ahí, digamos. Entonces, compartiendo con ellas la música y que pintábamos cosas y tejíamos y cosíamos y yo las veía y hoy coso y tejo y, digamos, sin haber aprendido. Y la psicología, no sé por qué aparece, pero sí es verdad que a los 15 años, con total certeza, decidí ser psicóloga. En algún momento también me gustaba, bueno, profesorado de historia y después más avanzada dudé con servicio social, porque me apasiona muchísimo todo el trabajo social. Y bueno, una tía me convenció que era asistente social, la única profesional de la familia, no, que siguiera psicología, que iba a tener más posibilidades de independencia. Y así fue, terminé el colegio y derechito a estudiar a la facultad. Primeros 2 años comienzo durante el proceso militar. Yo soy porteña y mi adolescencia, que ahí está lo social, transcurrió en los movimientos juveniles parroquiales. En ese momento, en el proceso militar había dos fuerzas importantes, los movimientos políticos. A mí me agarra chiquita en realidad, me agarra a los 13, 14 años. Y el comienzo, digamos, ¿no? Es decir, eh, y tenían mucha fuerza los movimientos juveniles parroquiales, donde hacíamos muchísimo trabajo social. De hecho, a raíz de eso, los veranos nos íbamos a trabajar en el Chaco salteño, en la frontera, con los matacos. Desde ahí, todo lo que era el trabajo social, digamos, ¿no? Entré primero en la Universidad Católica. eh, y, y no, me sentía muy incómoda, funcionaba como un colegio, tocaban el timbre entre hora y hora, sentía como una cosa de cárcel. Así que cuando llegó la democracia, casi todos mis compañeros se pasaron a la UBA. Yo, porque los cambios me cuestan mucho y los romeo mucho por mi luna en Géminis, me llevó un año y hasta que finalmente me pasé a mi amada Universidad de Buenos Aires y me recibí ahí. Y el camino cuando saliste ya recibida como psicóloga, ¿cómo te encuentra? ¿Qué fuiste haciendo? Yo me recibí en diciembre, en marzo me casé, en esa época hacíamos todo muy prolijito, no había... y me vine a vivir a Mar del Plata y salí a la búsqueda, que la recuerdo siempre que que acompaño a algún joven con toda la angustia de los comienzos, yo los recuerdo como si fueran hoy. Y tuve en esta búsqueda, en esta insistencia, estaba haciendo un curso de terapia familiar sistémica, una formación en terapia familiar sistémica que tenía mucha fuerza en aquellos momentos. Y una persona del que dictaba el curso me propuso el primer trabajo en una institución que trabaja con minoridad. Y a partir de ahí, sí, ahí trabajé poco tiempo y después trabajé muchos años también con las mismas personas, muchos años con patología alimentaria, en internación de día, donde era un trabajo diario, donde aprendí muchísimo. No, los dueños del lugar eran muy exigentes en cuanto a la formación, nos brindaban mucha posibilidad de formación y era muy exigente el trabajo. Digamos, trabajábamos con cuadros bastante severos y ahí aprendí un montón. Así que, y trabajé mucho tiempo ahí. Eso es lo que, así que muy rápidamente, digamos, empecé a trabajar ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Es decir, nunca me faltó el trabajo. Quizás el primer año, no lo recuerdo muy bien, que andaba, bueno, sí, tratando de entrar a la municipalidad, decir que no sabes a dónde ir a golpear la puerta, digamos, ¿no? Y aparte con esa sensación de que no sabes nada, que es horrible cuando recién te recibís, que sentí que te vas a sentar con un paciente en mi caso y decís, ¿no? Yo soy una nena de 24 años, ¿no? Es decir, em, pero bueno, fue muy bendecido el comienzo y nunca se interrumpió. Me surgen dos preguntas. Una quizás como una herramienta para el que está escuchando, que se encuentra en esa situación donde sale de terminar una carrera y está en inexperiencia de experiencia justamente. Em, ¿De dónde sacas esa certeza cuando solo tenés la teoría y quizás falta la práctica? ¿Se gana haciendo o cómo se Falta el hace? potrero,
falta el potrero. Yo tengo la dicha de tener muchos pacientes jóvenes, muchos, me encantan. Bueno, me encantan todas las edades, pero todos los momentos evolutivos, pero justo coinciden. Y por lo tanto acompaño todo el tiempo, ¿no? Es decir, eh, y, mm, y por suerte yo lo recuerdo la vivencia propia como si hubiera ocurrido el año pasado, ¿no? Y realmente salimos con el título y la sensación es que, ¿no? ¿Y ahora? Yo me acuerdo que a nosotros los profesores nos decían, bueno, ¿y cómo, cómo vas a darte cuenta de? Preguntábamos nosotros. Y no, eso te lo dice el ojo clínico, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? ¿Y el ojo quién es el ojo clínico? Claro, sí. Entonces yo siempre les digo, es el potrero, ahora comienza la cosa, ¿no? Es decir, y ahí es buscar, o bueno, o supervisores, o quedarte muy pegaditos a docentes que para vos fueron de referencia y ver de seguir formándote con él, o que te supervisen, es decir, salir a buscar gente, ¿no? Que te acompañe, que te vaya brindando un escenario que sea amoroso, donde vos te sientas supervisado y donde te sientas cuidado, ¿no? Como, eh, y bueno, como en muchos temas, abrazando con mucha amorosidad esa sensación, ¿sí? De que no vas a poder, ¿sí? O de que no sabes nada. Eso es básico, porque entonces si yo voy a ir al potrero exigiéndome que esto no me pase o que esto no me tendría que pasar y que seguramente a mi compañero no le pasa, ¿no? Sino, bueno, si a mí me pasa, lo abrazo y al abrazar esa incomodidad puedo buscar ayuda, decir, che, a ver, ¿quién? Ya, este profe era copado, si voy, ¿no? Si le pido que se me supervise o si me permite estar en, no sé, lo que sea, ¿sí? Pero como todo en la vida, eh, es romper esta creencia de que tendrías que poder y abrazar con amorosidad lo que estás pudiendo ahora, ¿no? Y eso te va a permitir decir, bueno, ¿qué recursos necesito? Porque la sensación es espantosa. ¿No? Imagínate las médicas, los médicos, ¿no? Que son médicos, pero tienen la sensación de que, por favor, no me dejes en una guardia sola, ¿no? Porque, ¿no? Como, bueno, nosotros, es decir, bueno, eh, todas ¿no? Las que son una maestra que tiene que estar ¿no? con 30 alumnos por primera vez sola, ¿no? Es decir, como eh, todo en la vida, si estamos acompañados, contenidos, en equipo, en tribu, es mucho más sabroso. Increíble. En el camino a hoy encontrar el arte terapia pasaste por distintos estudios. ¿Cómo surge la necesidad de empezar a estudiar distintas ramas de la psicología? La verdad que es, como charlábamos fuera del aire, dirían en la tele, em, la psicología, a mi entender, va respondiendo, los modelos teóricos van respondiendo a los distintos momentos históricos y culturales. Entonces, así como en función de poder comprender determinados cuadros, ¿no? Tenemos toda la historia del psicoanálisis y después históricamente aparecen las terapias focalizadas breves como para el intento de dar otro tipo de respuestas. En el medio, temporalmente, aparece el existencialismo, la Gestalt, que es preciosa. Entonces, cuando yo me recibo realmente, si bien yo me recibo en la UBA, entonces mi formación es psicoanalítica, lo que estaba fuertemente desarrollándose era la terapia familiar sistémica y el cognitivismo. Si me preguntás si lo elegí conscientemente, creo que me permitiría decirte que no, que era lo que daba en ese momento la salida laboral. ¿No? Tampoco era que estaba estudiando algo que me parecía un horror, ni demás, pero bueno, en ese momento era. eh, y así que en lo personal, eh, salvo la terapia familiar sistémica que me dejó en lo personal, como profesional me dejó donde yo nunca más vine una persona sola, digamos, aun cuando
yo esté con un paciente en una sesión, siempre estoy mirando su sistema y siempre estoy ayudándolo a que tenga en cuenta cómo ese cambio que él está trabajando, ¿no? Como que también cuida su sistema y qué repercusión, o cómo trabajar su vinculación con su sistema. No, el cognitivismo me dejó herramientas prácticas para utilizar en algún momento. Bueno, también aplicadas también en uno, sí, pero no fueron nada más que modelos de abordaje. En lo personal eh, no provocaron nada en mí. Sí, lo que provocaron fue en algún momento una insatisfacción que me llevó a buscar más. Es decir, sí, lo que me provocaron es que me empezaron a quedar chicos. En esa búsqueda me contabas que rápidamente te encontraste con el espiritualismo y fuiste adentrándote más en esas ramas. ¿Cómo fue el camino de llegar ahí? Me encontré con la espiritualidad, sí, porque yo siempre lo simbolizo como, así como hubo muchos años producto de que habían tomado mucho auge, producto de que también las obras sociales y las prepagas en realidad necesitaban, les era funcional un tratamiento que fuera focalizado y breve. Las personas venían y pedían, ¿sí? Venían a buscar, necesito resolver este problema puntual. No me enrosque con mi mamá, no me enrosque con nada, ¿sí? Esto, ¿sí? Y la expectativa es que eso tendría que ser resuelto en 10 sesiones, 20 como mucho, ¿sí? Y se resolvía el problema, se sigue trabajando de la misma manera, ¿eh? Se resuelve el problema y ahí se da el alta. Es decir, en todo caso la persona volverá por otro problema, pero se trabaja de una manera muy focalizada. Totalmente es una muy buen abordaje de trabajo, digamos, es decir, es muy útil, es una herramienta muy, muy útil. Pero yo siempre cuento que en algún momento lo simbolizo de esta manera, es decir, las personas vienen a terapia y empiezan a decir, necesito hablar de mi mamá. De la misma manera que no, antes me decían, no me enrosques con mi mamá. El resto, bueno, como lo estoy es una metáfora, ¿no? Es decir, como, bueno, o sea, necesito hablar de mi mamá. Y en el medio de esto, lo que yo sí, esto es una percepción totalmente personal, notaba que la gente empezaba, es el auge del yoga en los tiempos en los que te hablo. Pensá que estamos hablando de 37 años, ¿no? Es decir, eh, es el auge del yoga, del tai chi, empieza a tener mucha fuerza, esas prácticas en la gente. Y entonces yo empiezo a observar que muchas personas lo decían, que una práctica de yoga lo había ayudado muchísimo más que la psicoterapia. ¿No? Y que de alguna manera empiezan a ir a buscar lo que la psicoterapia no le estaba dando, ¿no? Desde mi experiencia personal, lo que pasaba en mi consultorio. Y en realidad no es que yo sumé la espiritualidad, sino que se dio naturalmente. Yo también hacía yoga, yo también salía a buscar en el yoga otras herramientas para sumar a mis procesos terapéuticos. Y me pasaba que en realidad lo que la persona traía, que había vivenciado en el yoga o en el reiki o en las distintas cosas que van pasando, o con las flores de Bach, que van pasando cuando las personas se acercan a las experiencias más holísticas, no había diferencia con lo que estaba trabajando conmigo, que lo que cambiábamos era el código, el lenguaje, en realidad. Entonces la persona podía integrar lo que había trabajado en una sesión de Reiki, lo que le había sucedido en una meditación, que en realidad lo que sucede en una meditación o lo que la persona te cuenta de una meditación es como cuando te cuentan un sueño. Digamos, ¿sí? Vos podés trabajar con esa información porque es producción del inconsciente. ¿No? Entonces ahí empieza a entrar, pero no es, qué sé yo, nunca di Reiki ni di, pero tengo la información como para, y todo se iba integrando, ¿no? Entonces no podría decir, acá cambió o acá hice algo diferente, sino que se fue dando un modo comunicacional diferente, diría yo, ¿no? Eh, mm, y ahí se va metiendo, ¿no? La espiritualidad, si es que
ahí me cuesta más explicarlo, porque ya te digo, no es que, bueno, fui, hice esta formación y empecé a trabajar de esta manera. No, no. Fue una vez más escuchar lo que la persona traía, ¿no? E integrarlo con lo que pasaba en el encuentro conmigo y entonces pasaban cosas muy locas, como yo hacer una intervención y decir, Gaby, pero me acaba de decir lo mismo la reikista, por ejemplo, Ujú. ¿no? O al revés, decirle a la reikista, decir, pero estuve con Gaby y me acaba de decir lo mismo, ¿no? Entonces esto como quedaba como permitía integrar estas distintas búsquedas que la persona hacía, no quedaban, ¿no? Disociadas, sino que formaba parte de todo un proceso, ¿no? Lo que trabajaba corporalmente, lo que trabajaba espiritualmente y lo que trabajaba en su proceso de psicoterapia. En tiempos difíciles ocurría esto porque no eran los tiempos holísticos, eh, eran los tiempos donde eh, hacer esto o no, en esos tiempos eran tiempos muy incómodos para mí porque las personas me decían, Gaby, cuando yo cuento mi terapia, que estaban muy contentas con su terapia, me preguntan, ¿y qué terapia hacemos nosotros? ¿No? Como que necesitaban que yo les dijera si yo era psicoanalítica, si era sistémica, si era cognitiva. Y era muy incómodo, porque entonces lo que hacía era hacer todo el recorrido histórico y contarles para poder decirles, en realidad, trabajamos con lo que vos necesites, ¿no? Pero era muy incómodo porque en mi profesión está muy mal visto, ¿no? Como en todas las áreas de la vida, eh, como hay en la necesidad de definir qué modelo teórico, ¿no? Y qué modelo de intervención es el correcto o es el mejor o es el... Y yo creo que el mejor modelo es el que la persona necesita. Por supuesto, para cambiar la mirada, tenés que estar muy formado, ¿no? En los distintos modelos teóricos y con mucha experiencia, ¿no? Porque si no, sí es un cambalache, Ujú. ¿no? Claro. Eh, bueno, la edad te da ese beneficio, ¿sí? Entonces empieza en un poco la espiritualidad que las personas traían en mi propia experiencia de esta manera y empieza esta cuestión de integrar los modelos teóricos y fueron tiempos muy incómodos para mí. Eh, porque de mucho peligro, porque no eran los tiempos holísticos y eran los tiempos en que eh, había colegas que lo hacían como escondidas, de esto no se hablaba, ¿no? De hecho, hoy de esto tampoco se habla. No ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Entonces, en realidad, ahí sí yo viví mi profesión, no el encuentro con el paciente, pero viví muchos años con una profunda insatisfacción. Eh, yo, de hecho, me visualizaba en otro lugar, me visualizaba trabajando de otra manera que nunca me imaginé que existía, que lo estaba visualizando porque eso iba a ocurrir. Y en el medio, muchos proyectos que llevé a cabo, más allá del consultorio, que cuando nace mi primer hijo, todo bien, pero queda internado en Neo, eh, y 10 días, y cuando a los 12 meses nace mi segundo hijo, y yo veía llegar a una mamá a Neo, vestida, ¿no? Con camisones, que venía de la calle a visitar a su bebé que había quedado internado, yo de alguna manera prometí que yo iba a trabajar para que eso no ocurriera más de esa manera. Y ahí aparece mi proyecto de trabajar con crianza, con parto respetado y con puerperio. Em, pero después siguieron haciendo hijos y la verdad que lo pude llevar a cabo cuando nace mi cuarto hijo, que ese es otro proyecto precioso que es anterior a la arteterapia. Y es una de las cosas que trabajé y que sigo teniendo en proyecto en darle forma de alguna manera, porque tiene que ver con esto de las tribus que yo te contaba, ¿no? Es decir, de trabajar
con lo femenino, con lo vincular. Bueno, eso es un capítulo Próximamente de... precioso que está, que en esta búsqueda, digamos, yo tenía necesidad de salir del consultorio e ir a trabajar esto. Lo pude hacer, pero bueno, a mis 42 años nace Bauti, cuando tenía tres hijos de 10, 14 y 15, y bueno, la vida vuelve otra vez un poco a tener que, a lo profesional, ¿no? Ya no podía tener tanta fuerza momentáneamente. Eh, y, y bueno, Pasando por todo este camino, terminamos llegando a la arte terapia. Y contame un poco cómo es el encontrarte con esta rama y también si hay alguien que no conoce lo que es el arte terapia y tenés que darle una definición, ¿qué le dirías? haciendo arte terapia yo me acordé que me había olvidado que yo toda mi vida quise ser musicoterapeuta, y, pero bueno, no existía la carrera, existía un posgrado. Cuando yo me recibo me vengo a vivir a Mar del Plata, no lo pude hacer nunca. Creo que era parte de esa insatisfacción de no estoy desarrollando, estaba desarrollando mi profesión como la debía desarrollar, pero no como quería desarrollarla. Eh, y bueno, después empieza a aparecer la información del arte terapia, me empieza a aparecer. No me acuerdo si a raíz de alguien o cómo, o por no sé cómo, pero me empieza a aparecer. Y un día, por supuesto, no me aparece la información de una arte terapia, si se quiere, clásica. Me aparece la información sobre la formación de la arte terapia junguiana. Eh, y que me acuerdo que durante varios veranos vi el programa hasta que mi esposo lo mira conmigo y me dice: Gaby, por favor, ¿no? Es para vos, ¿no? Porque Jung trabaja con mitología griega, trabaja con todos los que es los símbolos, trabaja con los cuentos de hadas, ¿no? Y toda la simbología que hay en ellos, ¿no? Eh, Así que bueno, tomé coraje y me fui a estudiar arte terapia a Buenos Aires. La cursada era intensiva, una vez por mes. Bauti era chiquito, el más chiquito era chiquito, así que era toda una movida. Y yo creo que tenía 50 años. Me acuerdo que en el primer encuentro, primero que el sábado era todo teórico, el docente era un psicólogo de la UBA, un poco más grande que yo. Y todo el domingo era práctico, estábamos todo el día haciendo arte terapia. Eh, y cuando escuché a este hombre, dije: ay, sí, estoy en la UBA otra vez, porque bueno, no era como un viaje escuchar su nivel académico, cultural, ¿no? Eh, pero el domingo, cuando estaba tirada en el piso, bailando y haciendo terapia, la verdad que me pregunté: ¿qué hago acá? Yo era grande, imagínate. Tendría que estar haciendo una maestría en Favarolo que me dé, ¿no? Y automáticamente contesté: estoy cumpliendo un sueño y estoy tocando el cielo con las manos. Y ahí eso que yo iba buscando, que iba buscando, que iba buscando y que iba buscando, le dio forma, ¿no? Eh, El arte terapia trabaja, tenés distintas escuelas también de arte terapia. Yo me formé con Jung. Jung no se enseña en la facultad, creo que en la UBA recién se está enseñando ahora, y de hecho hay todo un seminario de arte terapia junguiana que este hombre murió con la pandemia. eh, eh, Logró meterla como en la currícula de la UBA, pero Jung, salvo, yo no lo estudié y mi suegro sí, que era psicólogo, había visto un apunte de Jung, ¿no? Eh, el arte terapia junguiana, como te decía, trabaja con todos los símbolos que hay en las distintas culturas y en las distintas creencias. Entonces, Jung empieza a descubrir que en el tarot, en la astrología, en la mitología griega, en los cuentos de hadas, en los encuentros con el chamanismo, digamos, eran distintos los símbolos, pero que expresaban lo mismo.
Entonces, a partir de ahí, él empieza a trabajar, a utilizar el símbolo como expresión del inconsciente. ¿Sí? Cuando vos invitás a que dando una... bueno, a mí me fascina trabajar con cuentos de hadas, ¿no? Y vas invitando a que la persona, dando una consigna o dando un disparador, digamos, ¿no? En función de lo que vos querés trabajar. Yo te estoy hablando más en los talleres grupales. Vos vas ofreciendo, vas proponiendo, digamos así, ya sea que quieras trabajar con la Cenicienta y en función de lo que vos querés trabajar, de lo que representa el cuento de la Cenicienta, que no es el hombre que rescata a la mujer, para Jung, para nada. Entonces vas brindando distintas herramientas para trabajar aquello que vos querés, ¿no? Que se trabaje, digamos, ¿no? Como símbolo. El símbolo de la Cenicienta, por ejemplo, es la búsqueda de la recuperación de su alma. Entonces, en función de eso, utilizás el cuento, ¿sí? Y en el cuento puedes hacer que hagan collage, que pinten, que bailen, no importa. Después la herramienta para que se exprese en inconsciente, pero a través del símbolo. No sé si contesté, porque es medio... Sí. Sí, No, a mí me encantó, o sea, logré entenderlo, me parece loquísimo. sí, sí. Bueno, la escritura de cuentos es preciosa porque cuando yo siempre cuento, hace muchísimos años, tuve una paciente que era hiperpráctica. Vino con un motivo de consulta muy claro y cuando yo hacía una devolución, ella automáticamente me decía, ¿y qué hago? Yo ya no trabajaba puramente cognitivamente, que si la persona me presenta eso, puedo hacer un registro cognitivo. Yo hacía una intervención, claro, ¿y qué hago? Bueno, seguimos charlando un poco más, ese ¿y qué hago? Se repitió como 5 veces. Bueno, así, realmente tratando de decir, bueno, a ver cómo puedo ayudar a una persona que realmente yo no podía decir, bueno, anda, hace esto, digamos, ¿no? Y parecía no tener lo que nosotros decimos tela, digamos, ¿no? Porque, entonces, creo que, porque esa parte no la recuerdo muy bien, creo que hice que tomamos algunas palabras importantes que yo había registrado y le pedí que con eso escribiera un cuento. ¿No? El cuento es maravilloso porque la persona, el yo no se defiende. Entonces el inconsciente se expresa y la persona se olvida totalmente que está hablando de ella. ¿No? El cuento puede ser de un animalito que anda por el bosque, no tiene por qué ser ella, tiene que ser de fantasía. Esa persona vino con un papelito de este tamaño y ese era su cuento. Y en ese cuentito estaba lleno de símbolos. Y los empezamos a trabajar como símbolos que tenían relación con su motivo de consulta y fue tan rico que digamos, bueno, sigamos el cuento. Y entonces ella seguía el cuento y venía con el cuento como había avanzado. Su terapia fueron 12 encuentros, ¿sí? Donde lo que hacía era ir, bueno, el cuento seguía. Bueno, a ver, ¿se va a quedar en el bosque o qué va a hacer? ¿No? Y fue maravilloso porque en realidad ese qué hago se convirtió en una toma de conciencia clarísima de por qué le pasaba lo que le pasaba. ¿No? Eh, y ahí cerramos, ¿no? Esa es la más preciosa por esto, por alguien que vino, ¿no? ¿Y qué hago? Y a mí me dan ganas de hacerlo, no tengo la menor idea, la verdad que no sé. Y pasó esto. Eh, en el cuento aparece el símbolo, en todo aparece el símbolo, pero bueno, ¿no? Es decir, eh, el cuento es precioso. El yo no se siente amenazado y no se defiende, entonces es como en los sueños, ¿no? Y no importa la herramienta que utilices. A mí me encanta el cuento, me encanta trabajar con las diosas griegas, me encanta, digamos, ¿no? Eh, mm, Me encanta trabajar con El Camino del Héroe de Joseph Campbell. Me parece increíble y es un poco también darse cuenta de cómo a esa definición que te pusiste de buscadora le vas haciendo sentido con tu camino de inconformidad con distintas carreras y el seguir buscando, a pesar de
Que algo que reconozco y te reconozco es, a pesar de la edad que uno puede llegar a verla como determinante para seguir estudiando, lo que sea, nunca te frenó y siempre quisiste saciar ese hambre de encontrar más. Eso es fantástico. Hoy lo veo mucho, no sé, mi abuela empezó en la facultad, ella tiene 64 años y me parece increíble que tome la decisión de estudiar, volver a estudiar psicología. Me parece increíble, pero bueno. Sí, de hecho cuando yo hago el salto, en realidad, mira, yo tenía 18 años de profesión y estaba sufriendo tanto, la estaba pasando tan mal. Por supuesto pasaba estar en contextos laborales que no eran muy amorosos, también pasaban otras cosas, ¿no? Cuando uno trabaja en instituciones, ¿no? Es decir, muchas veces yo hoy ya tengo una libertad que en ese momento no tenías cuando hay de estrato económico, digamos, ¿no? Porque nuestros honorarios están determinados, ¿no? Por los sistemas de salud. Entonces hay todas otras cosas que también hacen que sean muy poco amorosos. Cuando uno se logra también liberar de todo eso, también, ¿no? Pero más allá de eso, la insatisfacción y el sufrimiento era tan fuerte que yo dije, chau, estoy en el horno, me equivoqué. ¿No? Eh, Era servicios sociales. sí. Eh, Vaya a saber por qué, mambo, decidí ser psicóloga a los 15 años y me equivoqué. Porque si la estoy pasando tan mal, yo te digo, era loco porque adentro del consultorio, no, digamos, ¿no? Pero cualquier persona que veía que hacía otra cosa, yo decía, ella la debe pasar bomba. Es más, me acuerdo fue una terapeuta que yo le decía, debe ser que me falta sumar el arte. Todavía no estaba el arte terapia en mi camino, ¿no? Y ella me decía, bueno, y íbamos buscando, yo soñaba ponerme un puestito en la feria del Bosque Peralta Ramos. Mira. Eh, y dije, bueno, pero estoy en problemas porque hace 18 años que soy psicóloga. ¿Qué hago? ¿Vivo de esto? ¿No? Parecía que realmente, chao. Y bueno, nunca es chao, digamos, ¿no? Cuando estás llegando a ese fondo es porque yo digo que cuando vos no movés, viene el universo y te pega un patadón, ¿no? Y movés o movés. Eh, y bueno, hoy sí, la búsqueda no termina, digamos, hubo distintas circunstancias en mi vida. Bueno, la que nos pasó a todos fue la pandemia, pero después otras personales donde el arte terapia se me demoró ahora, ¿no? Porque yo solo estoy trabajando online en este momento, de manera eh, personal, individual, con terapia individual, y bueno, buscando el espacio para, ¿no? Recuperar el espacio para los talleres de arte terapia. Eh, pero sí, la insatisfacción es el motor más maravilloso. Más maravilloso. Y sí, sin duda, uno siempre, cuando habla de estas cosas, eh, cuenta el final, ¿no? Entonces al final es wow, ¿no? Pero fue áspero, digamos, ¿no? Es decir, realmente sufrí cuestionamientos muy fuertes, sufrí la consecuencia de que no me derivaran, por ejemplo, ¿no? Por no estar de acuerdo. Es decir, cuando trabajaba para prepagas, es decir, había cosas que decir, bueno, ¿no? Había que sostenerse en aquellos tiempos, ¿no? Ya te digo, hoy se puso más amoroso por este concepto del holístico. Eh, y hoy estoy muy orgullosa eh, de, de haber, bueno, como la Cenicienta, de no haberme resignado a quedarme sentada al lado de las cenizas y decir, che, el zapatito sí es mío. Eh, eh, y, y bueno, porque hoy realmente no solo disfruto, sino que muchísimo el encuentro con cada persona todos los días, muchísimo, sino que lo que sucede ahí es maravilloso. Lo que sucede en un proceso terapéutico es maravilloso. Es para emocionarse cada día, cada hora del consultorio, ¿no? Es precioso, precioso. Acompañar vidas es... Te diría que son como hijos, pero bueno. Remontándonos al cuento y a esta paciente que le salía más fácil, ¿crees que es algo
que ayuda mucho cuando nos salimos del yo, ya sea bajo cualquier herramienta, para poder ver el problema o la situación con una perspectiva distinta? Eh, es más fácil lo que es más amoroso para cada uno. Es decir, porque en ese momento, quizás porque yo ya estaba trabajando de esta manera, me la jugué con el cuento y salió. Pero quizás en otro momento, y hoy lo hago, es decir, esa persona puede hacer un registro cognitivo y de ninguna manera trabajar con un cuento. ¿No? De manera más sencilla, mira, el otro día vengo proponiéndole a una persona que está muy acostumbrada a trabajar de esta manera, y porque, en su momento, porque me dijo que tenía empezado un libro, dijo, dale, vamos con un cuento. ¿No? Es decir, viene trabajando, haciendo un trabajo venimos trabajando con el árbol genealógico, estamos haciendo un trabajo súper bonito. ¿No? Entonces, vamos con un cuento. Y, y todas las sesiones vienen y me dicen, ¿sabes que no puedo? ¿Sabes que no puedo? ¿Sabes que no puedo? ¿No? Bueno, buscando por qué que sí, que no, lo vamos armando. Y dice, bueno, no tiene por qué ser un cuento. A lo mejor yo propuse un cuento, pues, ¿no? Pero no tiene por qué serlo. Hablando del collage, dice, eso, es el collage. Dice. Bueno, pero no solo era el collage, sino que en esa sesión que veníamos de 4, que no pude, y aparte que venía la cosa más chata, es decir, eh, apareció una información que no había abierto nunca. ¿No? Entonces, eh, puede ser sencillamente que lo que uno está proponiendo no sea con lo que la persona se sienta cómoda, o que hoy puedo hacer un registro cognitivo y puedo, eh, bueno, me está pasando esto, ¿cuáles son mis pensamientos automáticos negativos? De hecho, esta semana con una persona trabajé de esa manera, ¿no? Es decir, la reformulación, cómo actúo y de qué otra manera puedo actuar. Es decir, quizás en este momento de mi vida sea amoroso para mí tomar registro de lo que me dice mi cabeza, tratar de desaprender desactivar esos pensamientos y desaprender ese modo de accionar en respuesta a esos pensamientos y dar lugar al aprendizaje de una conducta nueva. Y no sea para mí amoroso ni escribir un cuento, ni pintar algo, ni hacer un collage, ni abrir mi árbol. ¿No? Yo creo que lo que sirve, por decirlo de alguna manera, lo que es válido, es lo que el otro necesita. Lo que va a ser amoroso para vos en este momento. ¿No? Eh, y es como, ¿no? Como Teresa de Calcuta, ¿no? Dice que estás entrando al alma del otro, ¿no? Estás entrando a la vida del otro. Tenés que sacarte los zapatos, ¿no? Y es como una espera donde lo que sostiene la mirada es la mirada. Daniel Kalmels, que es un psicomotricista argentino, va haciendo todo un relato de la necesidad de ser sostenido del recién nacido. Y te va contando cómo va cambiando el sostén corporal, digamos, de un bebé que tiene que ser todo su cuerpo, tiene que ser sostenido, hasta cómo va cambiando cuando ya lo ayudas a que empiece a caminar y lo sostenés por las axilas y después ya las manitos, ¿no? Hasta que finalmente aparece la marcha, ¿no? Donde ya no necesita el sostén corporal. Entonces él dice que en el momento en que vos le enseñás a practicar a que vaya más allá de tu cuerpo y que se autosostenga, vos no lo ponés contra vos y lo soltás al vacío, que camine hacia el vacío. ¿No? Generalmente vas a hacer que el nene se apoye en una pared y venga hacia vos o de un adulto hacia otro adulto. Y lo precioso que él dice es que en el momento en que se sueltan las manos, lo que sostiene es la mirada. Fíjate que cuando vos le decís a un nene, lo invitás a que suelte las manos y que venga hacia vos, lo mirás a los ojos y le decís, vení, yo estoy acá. ¿Sí? Eh, es el sostén de la mirada, ¿no? Con las personas que uno acompaña, y en esa mirada que a veces no entendemos, que a veces nos genera conflicto, que nos hace dudar de nosotros mismos, porque, a ver, que esté llevando este tiempo es que aparece mi ego, ¿no? Que yo no estoy pudiendo ayudarlo, ¿no? Y en esa mirada es qué es lo más amoroso para esa persona, ¿no? Eh, y para mí puede ser recontra copado y amoroso que escribamos un cuento y
Y ese es el modo y esa es la manera en que, pues, pero ahí estaría actuando desde mi necesidad, desde mi ego, desde lo que yo creo que es correcto, pero no estoy mirando lo que vos necesitas o lo que vos podés hacer hoy, ¿no? Y yo creo que cuando nos rigidizamos en qué modelo, qué estrategia es la correcta, eh, nos perdemos de vista, dejamos de mirar al otro, ¿no? Y hasta a lo mejor yo no soy el terapeuta. ¿Por qué nos cuesta tanto como pacientes em, el aceptar ir a consulta? ¿Por qué en algún momento llegó a estar mal visto el analizarse? ¿Qué crees de eso? Yo creo que nosotros somos bastante responsables de eso. Sí. Yo creo que un poquito sí, diría mi hijo Octavio. Em, Primero, bueno, que tiene esta fama de hay que estar loco, ¿no? Si hay una frase guaranga que se dice que los psicólogos revolvemos mierda, que es lo que se dice popularmente, que te van a enroscar, digamos, que hay como, ¿no? Que vas a tener que ir a, a- sí, a revolver lo feo, y que si vas, eh, quiere decir que estás mal, primero. Segundo, si necesitas ayuda, no te olvides que estamos en una sociedad occidental, ¿no? Capitalista, donde la persona tiene que funcionar lo más rápido posible. Byung-Chul Han la llama la sociedad del cansancio, ¿sí? Y dice que lo que perdimos fue el aroma del tiempo. En esta sociedad del cansancio no hay permiso para detenerse, para mirar con amorosidad, ¿tá? Lo que nos está sucediendo y recuperar ese aroma del tiempo que implica demorarse en lo que me está sucediendo, sino que en esta sociedad del cansancio tengo que volver a ser productivo lo más rápido posible. Por lo tanto, no puedo estar angustiado, no puedo estar ansioso. Y es más, lo que da éxito es estar a mil, digamos, y estar lleno de trabajo y no tener tiempo para nada, digamos, ¿sí? Eh, de ahí es que entonces, tener que ir a terapia es no estar pudiendo con este mandato social. Algo malo pasa conmigo, ¿sí? Eh, Sin embargo, sentir vergüenza, insatisfacción, culpa, angustia es el mejor motor, ¿no? Para decir, bueno, a lo mejor este lugar que habité hasta ahora, ¿sí? Este traje que me puse, me queda chico. Eh, no, bueno, pero sí, es de buena calidad, me tendría, pero te queda chico, ¿no? Hay que cambiar de traje, ¿sí? Entonces, pero insistimos, ¿sí? En que no, digamos, el traje tiene que entrar. ¿M? Insistimos en el control. También los distintos, no sé si distintos modos de abordaje, pero bueno, también hay esta cuestión de, bueno, tengo que ir cuando tengo un problema. Hoy los jóvenes divinos, los jóvenes tengo de tu edad, eh, y van solos a terapia. Abren sus espacios terapéuticos y trabajan con ellos mismos de una manera eh, donde ni siquiera tiene que haber un problema, ¿no? Como un espacio porque bueno, es una generación que nos tiene a nosotros como padres que tuvimos a otros padres y que todavía estamos, vamos, infantilizados y con nuestros niños internos un poco también trabajando mucho, ¿no? Entonces, al momento de tener que acompañar a estos hijos jóvenes, todavía estamos con algunas cositas pendientes nosotros, entonces, bueno, esos hijos salen, ¿no? A buscar herramientas que tienen que ver con herramientas para vivir más plenamente, no porque tengo un problema. Es decir, no, eh, se va así a psicoterapia cuando estoy sufriendo, cuando no puedo resolver algo, pero también muchas veces para esto, decir, che, ¿sabes que me siento raro? ¿No? O, bueno, eh, quiero vivir de otra manera y no encuentro cómo, ¿no? Pero sí, tiene muy mala fama. Por eso te digo, ahí es cuando la gente buscó en otros lugares, ¿no? En la espiritualidad en su momento. Bueno, después todo el auge de las constelaciones familiares, de la biodecodificación, ¿no? Que yo creo que lo que, lo que traen
es como las religiones orientales y el catolicismo. Yo soy católica, ¿no? Rezo, pero también eh, la tengo a Lakshmi y a Ganesha junto a la Virgen María. Em, eh, donde el lenguaje, digamos, el concepto es diferente, ¿no? En las religiones, ¿no? Eh, donde las religiones orientales, a mi entender, digamos, no soy budista, sé que tampoco es que sé muchísimo, pero el mensaje es mucho más luminoso en realidad, ¿no? Hay una invitación a permanecer, hacerle lugar, ¿no? A la tristeza, al dolor, al miedo, ¿no? A la limitación. Eh, y creo que lo que pasó en esa época es donde la gente encontraba en estas prácticas una mirada más luminosa. Yo soy terapeuta familiar y cuando abro el árbol, ¿sí? Veo lo mismo que veía como terapeuta familiar. Pero la información del árbol, cuando vos trabajás con el árbol, es mucho más luminosa. ¿Sí? No es mirar a la abuela que no pudo, ¿sí? ¿Y por qué no pudo? O porque lo que papá me hizo, lo que mamá me hizo, que no, ¿no? Sino que tiene es algo más profundo que un para qué. Ellos también tuvieron un árbol. Es decir, bueno, ¿qué información hay en eso que papá me hizo, que mamá me hizo, que no pudo? Digamos, ¿no? Entonces la mirada eh, es más luminosa, es más luminosa. Y después, en relación a la pregunta que me hacías, tomaría este concepto de Jung, tan nombrado, que es el concepto de la sombra, que es aquello que mandamos al cuartito del fondo, que consideramos malo nuestro y decir, no se tiene que ver, y ahí toma un poder, ¿no? Y Jung dice que tenemos que mirar a la sombra a nuestros ojos, perdón, mirar a la sombra a los ojos, perdón, eh, porque ahí está la flor de oro, ¿no? Ahí está la potencialidad, en eso que creemos que tiene que estar escondido y que nadie tiene que ver, ¿no? Entonces cuando tomamos conciencia, en cambio en realidad quien va a psicoterapia llega diciendo, bueno, ya está, no lo puedo simular más, digamos, ¿no? Es decir, ya, eh, en vez de pensar, decir, bueno, ¿no? Eh, miremos a los ojos, a la sombra. Se me viene a la cabeza algo, la razón del por qué el arte terapia. Para mí todo lo artístico nos da una puerta hacia lo más infantil nuestro y estimula una parte nuestra que quizás tenemos dormida durante mucho tiempo o dormimos por el día a día, uno no se pone a dibujar, a cantar y noto fluidez cuando lo hago, por lo menos en mi caso, capaz que otras personas también. Todo lo que es creativo nos brinda fluidez, nos brinda ese salir del juicio de algo como si está bien o está mal o un montón de cosas. Cuando dibujas, te puede no gustar al final lo que dibujaste, pero mientras lo estás dibujando no estás pensando en si te está gustando en ese momento tan presente. Em, Hoy con todo lo que me contaste me voy dando cuenta de que el arte no solamente es para niños, sino que también lo llevas para el lado de los adultos, lo empiezan a hacer adultos. ¿Crees que también igual es parte de darle esa luz al niño interior? Es darle parte de los... Hay, sí, hay, por ejemplo, desde algo más, si querés, concreto y específico, es hemisferio derecho. ¿Sí? Nosotros tenemos hiperdesarrollado el izquierdo, estamos todo el tiempo intelectualizando y racionalizando porque tenemos que hacer lo correcto y tenemos que tener el control. Cuando vos haces algo artístico es hemisferio derecho. ¿Sí? Igual, como estamos tan intoxicados, aparece cuando vos propones a alguien, ay, pero yo no sé dibujar, ¿no? Es decir, este permiso a jugar. Y es este permiso a jugar, es soltar el control, soltar la creencia de que tengo que hacer lo correcto y es el permitirme, digamos, ¿no? Entonces, sí, sí, aparece es conectar con ese niño, ¿no? Eh, que, que callamos, ¿no? Para que lo atamos para que eh, haga lo correcto, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo cuando dejamos a nuestros hijos
en un cumpleaños o a jugar con un amiguito y al darle un beso le decimos, portate bien, ¿no? Como, le decimos, divertite, ¿no? Y lo hemos hecho todas. O cómo te portaste, ¿no? Nadie le pregunta, ¿fuiste feliz? ¿No? Eh, Es verdad. ¿Te divertiste? ¿No? Es verdad. Como que tampoco le preguntábamos a nuestros hijos si estaban listos, ¿no? Eh, para dejar los pañales o para eh, eh, entrar a un jardín lleno de desconocidos y soltar la mano de mamá. Hay un montón nosotros tenemos todos tenemos una crianza de, de cómo se debían hacer las cosas. Después si estabas listo, ¿no? Son dos mangos aparte. Ahora un poquito se está donde estamos también corriendo el peligro, ¿sí? De que en función del respeto del mundo interno se desdibujen los bordes, ¿sí? Entonces, tengo que respetar a ese niño y su crecimiento y sus tiempos personales, pero tengo que seguir brindando un nido de bordes blandos, decía Daniel Calmes, ¿no? Sí, es conectar con el niño. eh, eh, ese niño que en realidad nos devuelva esta posibilidad de encontrar un equilibrio entre hacer lo correcto, porque está bueno ser responsables y exigirnos y hacer lo correcto, está bueno en realidad. Eh, el tema es si es a cualquier costo, si no encontramos el equilibrio con el permitirnos, bueno, la tolerancia a la frustración, permitirnos el error, permitirnos, ¿no? Buscar, bueno, en qué momento, cómo lo puedo hacer yo, esta cuestión de la autoescucha. Sí, todo lo que sea jugar, todo lo que sea, nos devuelve, nos hace sacar el saco que nos queda chico y nos devuelve esta cosa de, bueno, ok, hay que hacerlo así, yo como quiero, como puedo. Muchas veces solo podemos hacerlo como se debe hacer, ¿no? Entonces también ahí, porque si no está muy naif, ¿no? Sí, claro, ¿no? Como, eh, no, tengo que lograr siempre yo, como yo quiero, como yo puedo, como yo... No, a veces no, digamos, ¿no? Entonces, y esto es interesante, ¿no? Caer en lo naif, ¿no? Porque también cuando uno empieza a hablar en otros códigos, bueno, parece que tenemos que ser todos hippies, ¿no? Pero si me toca una realidad que yo no esperaba, eh, ya sea porque me tengo que acomodar en un sistema que no me queda cómodo, ya sea que me toca vivir un hecho traumático que no lo esperaba, entonces no es que voy a poder salirme de ahí, porque a lo mejor ahí me tengo que quedar, porque en ese trabajo me tengo que quedar y no tengo posibilidades de irme a otro, porque el hecho traumático ocurrió y lo tengo que vivir y lo tengo que atravesar. Sí, la conexión con el niño, con el registro, con la espontaneidad, con el juego, sí me va a dar recursos para decir, bueno, ¿cómo hago para quedarme acá? ¿Sí? Aún sabiendo que no es el lugar que elegiría. ¿Mm? Pero puedo seguir teniendo en mí recursos internos para habitar ese lugar que no quiero habitar, pero que en este momento lo tengo que habitar, ¿no? Eh, entonces, no solo sería para eh, bueno, vivir la vida loca todo el tiempo, ¿no? Lo asocio también como, por ejemplo, si estás en un trabajo que quizás ya no querés estar o lo que sea y son procesos muy repetitivos, como encontrar un mini logro de medio como si fuera un juego, no sé, tenés que armar cajas, por así decirlo. Bueno, que cada doblez que tengas que pegar te haga sentir como, bueno, una, dos, tres, y esa satisfacción que quizás viene más de un juego, te hace pasar las horas más rápido, Por cosas así. ejemplo, sí, porque por eso te digo, no, porque si no sería todo como un mundo muy naif, muy ideal y realmente todos habitamos escenas que no queremos habitar y que más tarde o más temprano, en algún momento, a veces constantemente, y que, bueno, y las tenemos que evitar, ¿no? Qué sé yo, tenés que acompañar a una persona enferma, estás en un trabajo que no te gusta y no tenés todavía la posibilidad de, eh, eh, bueno, ¿no? Es decir, como eh, buscar esas herramientas o otra vez el pedido de ayuda o la tribu, ¿no? Es decir, qué cosas yo le
antes de empezar arteterapia, a mí estaba todo este proceso de insatisfacción y siempre me costaba mucho, me generaba mucha ansiedad volver a dejar a mis hijos para ir a trabajar a la tarde, ¿no? Ya tenía los 4. Entonces me compré se habían puesto de moda los mandalas, estoy hablando hace 20 años, pero estaba recién nacido Bauti, y me compré un librito de mandalas y unos creyones. Entonces descubrí que si tenía más tiempo, sacaba los acrílicos y Pedro ya estudiaba arquitectura y entonces me empezaba a dar, mi hijo mayor, los pedazos de las maquetas y las maderas que le quedaban y fueron mis primeros cuadritos, ¿no? Y si tenía poco tiempo y Bauti ya estaba en el jardín, entonces me ponía un rato con él a pintar, pintaba un mandalita que me llevaba media hora, 40 minutos. Y automáticamente la ansiedad bajaba. Y en esa época, que entonces estaba esta insatisfacción porque no había llegado y no sabía hacia dónde era todavía ese camino, y al mismo tiempo estaba criando otra vez, digamos, si bien los otros ya estaban grandes, estaba criando nuevamente, y esta cuestión de la maternidad y lo profesional y todo esto. eh, entonces yo decía que el arte, la expresión artística, porque tampoco era arte, ¿no? La expresión artística, que en esa época era correte que te pinto, es decir, me pintaba las carteras, las botas, es decir, era correte que te pinto, a mí me permitía tomar el combustible para sostener esa estructura que era clarísimo que me estaba quedando chica, ¿no? ¿Sí? Pero te diría que más por cuestiones personales, de que los cambios me cuestan, ¿no? Es decir, eh, y aparte tenía 4 chicos, uno recién nacido, no podía decir, bueno, Pablo, maestro Pablo, decir, bueno, mantenenos vos, ¿no? Decir, como, y tampoco me quería dejar mi profesión, pero había una estructura que sostener, digamos, y la expresión artística, de ahí yo tomaba. Eran como pequeños pasos hacia... Era la nafta que tomaba para poder ir y sostener la estructura. Lo que empezó siendo así terminó en la maestría de arte terapia junguiana y en la transformación de mi trabajo y de mi vida. De mi vida. Dijiste que te ayudaba, por ejemplo, el pintar mandalas a calmar la ansiedad. Hoy vivimos en una sociedad que está sobreestimulada, donde hay un montón de desórdenes que quizás están un poco más a la vista o emociones que aparecen más a la vista. Em, También el exceso de información nos permite encapsular comportamientos en nombres y quizás como, no sé, en una historia de Instagram alguien dice me pasó esto, 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 tengo ansiedad, uno se siente representado y piensa que también tiene ansiedad y se autodiagnostica, ¿no? Quizás no lo es, pero digo, el que haya tantos estímulos y tantos sentimientos que nos van pasando, hoy creo que es como que estamos medio en una sociedad frágil, no sé cómo lo ves vos con el tema de las consultas que me decías que te llaman muchos adolescentes, ¿algún ejercicio que propongas bajo la arteterapia para reducir esos niveles o conectarnos en algún momento difícil con nosotros mismos, que lo pueda hacer cualquiera que está en su casa con lo que tenga? Hay uno que parece de póster, ¿sí? Ujú. Es tan simple y con tanta profundidad, y es de póster, ¿eh? Es agradecer. Eh, pero no, ay, gracias, no, por todo, por el día lindo, ¿no? Es agradecer posta. Es decir, cuando comienza el día y cuando cerramos nuestro día, agradecer. Eh, porque siempre, aún en el medio de lo más terrible, siempre hay algo para agradecer, ¿no? Por ejemplo, agradecer tener la fuerza de poder estar sosteniéndolo, ¿no? O poder tener a alguien que me está acompañando en este sostener o estar viviendo algo terriblemente doloroso y que no pensaba que iba a vivir, ¿no? Eh, o, bueno, hoy, eh, como tantas otras veces, ¿no? Pero no solo es poder tener una vivienda, tener trabajo, tener salud, tener alimento, tener familia,
tener la posibilidad de construir tribus si no tengo familia. Siempre hay algo, ¿no? ¿Sí? Eh, Agradecer tener la posibilidad de la no de violencia, ¿no? De poder ver en estos días, en mi día a día, el ejercicio a ser resilientes, digamos, en el último tiempo. Somos unos resilientes constantes en el último tiempo. Nos estamos sosteniendo en un mundo, ¿no?, muy violento, muy cambiante, muy, ¿no? Eh, Boris Cyrulnik decía que la resiliencia, cuando trabaja con el patito feo, es un neuropsiquiatra alemán, no es arteterapeuta, dice que la verdadera resiliencia del patito feo no es soportar el destrato, ¿no? Eh, el aislamiento, el ser expulsado, sino que la verdadera resiliencia es la de reconocerse cisne, ¿no? Y cuando uno agradece, entre otras cosas, bueno, uno se reconoce cisne. Es decir, el agradecimiento nos permite tomar conciencia de nosotros. Es decir, no es solo, por eso digo, no es el agradecimiento, ay, gracias por tener un plato de comida, es gracias porque estoy sufriendo un montón, pero no sé qué ejemplo, pero pero soy consciente, ¿no? Pero puedo trabajarlo, hay un montón de cosas que me permiten, al comenzar el día y al cerrar el día, decir gracias, ¿no? Aún cuando lo que estoy viviendo es lo peor que puedo vivir. Y ahí es mucho más loco, ¿no? Sin duda, o es todo un desafío, ¿no? Eh, pero siempre hay algo, ¿no? Pero tiene que ser un agradecer no automático, ¿no? No un, ay, gracias porque comenzó un nuevo día y tengo, no, posta, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que vas a vivir hoy? ¿Cómo, cómo lo vas a vivir? Entonces te permite, al terminar el día, decir, bueno, gracias, ¿no? Esa sería una de las, algo tan básico. Y porque en una sociedad donde tenemos que ser productivos, donde siempre tenemos que poder, donde siempre tenemos que tener el control, siempre estamos en sentimientos de carencia, siempre estamos en peligro, siempre estamos en alarma, siempre estamos mirando lo que nos faltó o lo que falta, lo que no pudimos, ¿no? Y la culpa y la vergüenza, y si me quieren o no me quieren, y si me aceptan o no me aceptan, tenemos tanto puesta la mirada en el otro y que nos perdemos. Porque cuando yo me busco en la mirada del otro me pierdo. Cuando yo me centro y digo gracias, pero ¿y gracias por qué? ¿No? Y gracias, ¿sí?, por tener tantos mambos también, gracias, ¿no? Es decir, pero por lo menos los registro y soy consciente y tengo ganas de ocuparme. Gracias por esta ansiedad, esto va a parecer muy... Pero la ansiedad que estoy sintiendo y que me está haciendo sufrir tanto y que me está haciendo tener ataques de pánico y que me hacen sentir tanta desesperación, me está avisando algo, ¿no? Me está diciendo que el traje me quedó chico, ¿sí? Y que no sé, ¿sí?, si va a haber traje para mí y si hay, cuál va a ser y cómo va a ser, ¿no? Ahí es muy difícil agradecer, obviamente, ¿no? Pero en esto de no patologizar, ¿sí?, lo que nos sucede, y poder ver qué información nos está trayendo lo que nos está sucediendo, aún lo más terrible, ¿no? Eh, Y eso es como más oriental, digamos. Eso es recuperar el aroma del tiempo, que dice Byung-Chul Han, ¿no? Eh, Byung-Chul Han dice que cuando alguien está deprimido, ¿no?, se siente muy mal, ¿no?, y la sociedad le dice que, bueno, dale, ya tendrías que haberlo, ¿no?, solucionado, ya mirá todo lo que tenés, ¿no? No se entiende por qué estás así, ¿no? Tenés trabajo, tenés a tus hijos sanos, ¿no? Empiezan a hacer un discurso, ¿no? Pues, bueno, a ver,
es importante que hagas algo para, ¿no? Ya tendrías que estar mejor. Entonces lo que dice es, a la persona se le suma, ¿no? Es decir, la angustia que tiene por su depresión, se le suma la culpa y la angustia por no estar pudiendo, ¿sí?, ser quien debería ser. Entonces, el recuperar el aroma del tiempo, para él es dejarlo abrazar, ¿no?, con amorosidad eso que está viviendo, para que realmente pueda encontrar, mirar la sombra, ¿no?, y encontrar la información que tiene, el famoso síntoma, que el síntoma que hay que resolver, que hay que callar, ¿sí?, que no tiene que estar más, ¿no? Y la invitación es lo contrario, en el arte terapia, es que se exprese en la metáfora, ¿no? Eh, abrazar el síntoma porque nos trae esa información. Incómoda, la verdad que es un plomo, ¿no? Podría ser. Pero bueno, yo siempre digo, si nosotros decimos ole, 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 y miramos para otro lado, y un día la cabeza va a usar una herramienta bien poderosa, como decir, bueno, ¿me escuchas o me escuchas? Listo, ya está. Entonces te paralizo ahí, tenés un ataque de pánico, no me hinchas más. Dale. ¿Te ocupas de esto? Te ocupas, digamos, ¿sí? Bueno, son antipáticos, o poco simpáticos, pero eh, y ahí se abre esto, ¿no? Yo creo que la no patologización y el poder buscar, bueno, ¿para qué se está presentando esto? Y con esta fuerza, ¿no? Bueno, eso sería otra herramienta interesante, ¿no? Que es contrario a lo que muchas veces se ha hecho, porque el síntoma hay que resolverlo. Por lo tanto, se tiene que ir. ¿Qué te dicen las personas? Y pero sigo sintiendo, ¿no?, ansiedad, sigo sintiendo, ¿no? Como, no tendría que estar más esto, ¿sí? Entonces, darle otro lugar al dolor, a la angustia, al miedo, eh, también es una herramienta importante. Y no buscarse en la mirada del otro, ¿no? Pero así como concretito el agradecer posta, eh, y el no patologizar y decir, bueno, ¿para qué está esto en mi vida en este momento? ¿Qué me quiere avisar? Eh, Sin duda me está avisando que el traje que me puso en un momento, que estuvo buenísimo, me sirvió un montón, me queda chico, tiene olor, humedad, no Ujú. se usa. Me emocioné mucho en un momento. Estaba ahí. Ajá. Em, ¿Crees que el amor puede sanar todo? ¿Y es la manera? Sí. Bueno, como dice la canción ¿no? Pero el amor es más fuerte, ¿no? Creo que estamos en tiempos, sin dudas, muy desafiantes, ¿no? Es decir, che, está este camino, ¿no? Donde vale todo y la violencia, ¿no? O está este otro, sí, el de la amorosidad, ¿no? El otro día lloré un montón, me emocioné un montón, llegué del gimnasio y estaban haciendo un programa de radio en vivo, yo miro radio por YouTube a la mañana cuando puedo, estaba Tenenbaum y después enganchaba Siete Cases en el Garraham. Estaban en una jornada de visualización, digamos, del Garrahan. Entonces había un festival y ellos estaban haciendo el programa de radio en vivo. Por supuesto, más allá de los testimonios de los profesionales, de ahí estaban las madres y los padres, cuyos hijitos o bien estaban haciendo tratamiento ahí, o bien madres y padres a las que se les habían muerto sus hijos ahí, pero seguían yendo, ¿no? O colaborando o participando de alguna manera, o se habían sumado, ¿no?, en ese día al homenaje. Eh, y el amor es más fuerte, ¿no?, que cualquier intento de destrucción, ¿no? O de... Y donde ellos decían, ¿qué es el Garrahan para vos? Y todos decían, es familia, ¿no? Entonces, en un lugar donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay miedo, y en otro lado hay trabajo, profesionales que trabajan, ¿no?, lo que apareciera era la palabra familia, ¿no? Eh,
no siempre es fácil el amor cuando, digamos, es difícil el amor eh, mm, cuando objetivamente te lastimaron, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí aparece, bueno, ahí tendríamos que empezar a especificar un poco más, ¿no? Pero es también el amor a uno mismo y poder decir, es el amor al otro para poder, la ontología del lenguaje lo trabaja de manera preciosa en cuanto a cuidar nuestro lenguaje, ¿no? Y cómo nos expresamos, ¿no? No es lo mismo cuando vos me manifestás un desacuerdo y que yo te diga en función de ayudarte para que entiendas, decirte, bueno, no, pero no podés pensar eso, ¿sí? No, 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 pero ¿cómo te vas a sentir así? ¿Sí? Y yo te quiero ayudar para que no lo sientas más, ¿sí? Pero en ese momento te estoy diciendo, lo que vos estás sintiendo está mal, ¿no? Y qué diferente y cuánta amorosidad hay en decir, wow, mira, bueno, sí, te entiendo, bueno, te cuento cómo lo vivo yo, ¿no? Sí. Entonces no te descalifico, ¿no? Entonces, en cuidar la amorosidad en nuestro modo aún, ¿no? En el conflicto, ¿sí? Y la amorosidad hacia nosotros mismos cuando tenemos que decir, claro, te entiendo, pero así no, ¿no? Entonces, siempre el amor o la amorosidad, ¿no? Siempre tiene que ser mejor receta, ¿no? Que el grito, el insulto, que, ¿no? Las cosas se hacen así, ¿no? Bueno, ponele. Nombraste la palabra familia y durante toda la charla fuiste hablando sobre cómo tu marido, tus hijos te acompañan y lograron que, bueno, que puedas desarrollar más carreras, más estudios, acompañándote. Siempre me gusta también remarcar eso. Para mí es muy importante hoy que se visualice el hecho de que se puede estar en grupo, en conjunto y tirar para adelante, que ya no vale tanto la historia de lo hice solo, que siempre hay un otro que nos ayuda. Y quiero que me cuentes un poco bueno, de tu experiencia con tu familia acompañándote cuando tenías que irte a estudiar a Buenos Aires, cosas de ese estilo. Son geniales porque ellos con el estudio, o yo me he puesto metas también, por ejemplo, yo quería hacer SAP, digamos, ¿no? Y quería, y estaba siempre en la playa mirando cómo la gente se subía a la tabla y yo decía, ¿no? Y cuando yo finalmente lo logro, de la mano de una profesora de Pilates, y ellos lo celebran conmigo, digamos, ¿no? Es decir, y, por ejemplo, desde para ir a Buenos Aires, ayudarme a buscar los colectivos y cómo llegar, o yo llegaba los domingos y compartir con ellos que había vivido en los talleres en la formación, perdón, y después cuando preparando los talleres, es decir, uno de mis hijos estudia letras, ya se recibe, el otro es arquitecto, entonces, por ejemplo, desde hacerme en ese momento se usaba mucho hacer los pósters o las tarjetas para entregar promocionando los talleres, ahora se hace todo, ¿no? Y él me los diseñaba y muchas veces tengo pensado esta técnica, ¿qué les parece? O la música, buscar la música, decir, mamá, mira, escucha esta música, me parece genial para la Cenicienta, decir, ¿no? Como esta cuestión de, sí, de compartirlo con mucho apasionamiento. Tenemos, bueno, gustos, compartimos también estos gustos y sí, obviamente lo hace más lindo, digamos, ¿no? Porque ya no es una cosa, y así es todos con todos, ¿no? Es decir, ahora uno se está mudando como y estamos ahí. Y yo me escapé en el medio de la mudanza y ahora vuelvo. Sí, somos equipo, somos un importante equipo. Yo siempre digo, bueno, como nosotros somos porteños y criamos a nuestros 4 hijos acá sin tribu, sin red, entonces, bueno, eso hizo también que primero fuimos nosotros dos y después a medida que iban creciendo se nos iban acoplando los hijos, íbamos siempre haciendo un equipo. Para mí y para Pablo también, es muy importante que este concepto de unión y del compartir. Y bueno, hubo un hecho en nuestras vidas que en el 2018 que uno de nuestros hijos, el segundo, Octavio, eh,
ya no está en esta dimensión. Tuvo producto de un accidente y esa unión, ese equipo maravilloso. Se me viene la imagen de Octavio en la playa sentado, que fue el que me recibió cuando llegué de otra playa de hacer mi primer clase de SAP, ¿no? Y estar esperándome ahí con un abrazo para ver cómo había sido mi experiencia. Y, y bueno, eso nos unió mucho más, ¿no? La partida de este espacio de Octi hizo que, bueno, hay todo un capítulo ahí en lo que es duelo, que es muy interesante como sociedad. Hay toda una asignatura pendiente en cuanto a cómo pararnos ante las pérdidas, ante la muerte, y somos muy torpes, somos muy inhábiles para acompañar. Em, el misterio, digamos, ¿no? Entonces, ese equipo que ya estaba, digamos, ¿no? Se reforzó y los cinco somos así como incondicionales. Un duelo no termina quizás nunca, pero uno lo aprende a gestionar. Y antes de ir por ahí con unas preguntas más y ya ir cerrando porque tenés que volver a la mudanza, si alguien hoy está atravesando un duelo, ¿qué herramientas o qué cosas les propondrías en quién puede apoyarse como para poder encontrar luz en ese camino? A mí me pasó algo muy loco y muy maravilloso cuando yo dije, bueno, ya no tengo ganas de andar trabajando tanto con patologías, voy a trabajar con parto respetado, con crianza, con puerperio, voy a trabajar con las mamás. Allá vamos. Y en el medio de otros cuadros, pero digamos, quería dedicarme a la vida. Y me llegan los primeros papás a los que se les había muerto su bebé. Y la verdad que así como hablábamos cuando recién te recibís, yo tenía estos chicos muy jóvenes, era su segundo hijo, que se les acababa de morir hace un mes. Y yo dije, no tengo la menor idea qué hacer con esto, pensé. Eh, y me acuerdo que les dije, chicos, acá la psicología no tiene nada que hacer. Para lo único que hay espacio acá es para la espiritualidad. Y comenzamos un camino precioso durante muchísimo tiempo, porque después vino el camino de que ella intentara tener otro hijo, porque era peligroso, y bueno, y tuvo el acompañamiento, y ya ahí estaba el arte terapia. Y esos fueron los primeros, y después yo no me dedicaba a eso. Y después llegó otra mamá, y después llegó otra mamá. Y después una paciente mía que tenía una nena que yo la conocía hace muchísimo tiempo, su nena enfermó de cáncer. eh, y, y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Y me convertía en una acompañante de esas mamás en duelo, sin haberlo pero ni en mi vida lo había pensado. Y muere Octavio. Y todas esas madres estaban en su velatorio. Y todo lo que yo les había dicho a ellas, teóricamente sin saber, ¿no? Desde el alma, para tratar de reformular, ¿no? Lo desesperante, me sostuvo a mí. Entonces, el escenario había cambiado de mi consultorio, ahora el escenario era yo parada al lado de Octavio, ¿no? Y ellas ahí, entre medio de la gente, ¿no? Porque esta terapeuta tan particular le pasan estas cosas también. Yo voy a los nacimientos, veo los velatorios y de repente, ¿no? Sucede que las pacientes vienen, ¿no? Al velatorio de mi hijo. Eh, y lo que yo les había dicho a ellas me estaba sosteniendo a mí y me sostiene el día de hoy, ¿no? Y es Mamerto Menapache, que falleció hace muy poquititos días, tiene un librito que se llama El paso y la espera, ¿no? Y donde relata
que siempre está la coincidencia de un nacimiento y una partida, ¿no? Definiéndolas como el mismo misterio, en realidad, ¿no? Y es eso, es un misterio. Y lo que hacemos es, bueno, tratar de buscar herramientas, que no es lo mismo cuando el misterio ocurre con un hijo, obviamente, a que cuando ocurre con una abuelita, ¿no? Entonces, cuando ocurre con un hijo puede llegar a ser tan enloquecedor que es buscar herramientas para poder vivir el misterio, ¿no? Eh, y las herramientas, no sé, se van construyendo y ahí es. ¿Cómo es un misterio? Es la espiritualidad, las personas que son religiosas, por supuesto, bueno, le dan una connotación, digamos, ¿no? Las que lo trabajan de una manera más holística le darán otra connotación, obviamente. Eh, pero es lo que ayuda a no quedarse en el enojo, ¿no? En la desesperación, en encontrarle un sentido al misterio, ¿no? Y en lo que ese misterio eh, va, no te digo para agradecerlo, pero no tanto, pero sí eh, qué es lo que ese misterio está trayendo a tu vida. Y fundamentalmente, yo sí creo que el alma se va cuando está lista. Y sí creo que si lo dejamos reducido al tema de la vida del otro, al momento de su muerte, el pasaje de su vida por nuestras vidas no tuvo sentido, ¿no? Entonces el gran desafío es que sea más fuerte el honrar lo vivido que la pérdida. Entonces ahí la vida le gana la muerte. Pero bueno, Ujú. es fácil, así te queda muy lindo como expresión, pero bueno, obviamente es un trabajo que no sé si termina. Con un hijo creo que va tomando distintas formas y distintos lugares y tratando de que sea un poquito cada vez más luminoso, porque está tu propio dolor, pero también está el de tus hijos, que es tus otros hijos, que es, te diría, más desesperante que tu propio dolor. Entonces es como... eh, pero es un área preciosa de la cual no se habla, digamos. Solo habla quienes los vivieron. En las redes tenés, digamos, madres que utilizan el crear un Instagram para transmitir. Boris Cyrulnik dicen que para habilitar la resiliencia, la persona que vivió un hecho traumático necesita del relato, necesita relatar una y otra vez lo que le sucedió. Boris Cyrulnik hace todo su trabajo de investigación de resiliencia trabajando con niños que vivieron hechos traumáticos. Entonces trabaja con los niños soldados, con los niños de los holocaustos, ¿no? Entonces empieza a investigar y una de las cosas que él dice es donde descubre que nosotros somos una sociedad que no habilitamos el relato, ¿no? Eh, yo en este podcast no tendría por qué estar hablando de la muerte de Octavio, sin embargo, digamos, es algo, ¿sí?, que también forma parte, obviamente, de mi vida, ¿no? Y es el relato que permite una y otra vez, ¿no?, pasar por la resiliencia. No necesariamente tenemos que hablar de algo tan, tan, tan doloroso, ¿no? El relato es, tengo ansiedad, el relato, estoy triste, el relato es, tengo miedo, ¿no? Es habilitar el relato, ¿no?, para que la persona pueda abrazar lo que le está sucediendo con respeto y con amorosidad, no con descalificación, no patologizándolo, y a partir de ahí, ¿no?, buscar cómo puedo yo vivir esto, ¿no? El acompañamiento, entonces, habilitando el relato, es, bueno, cada uno cómo, ¿no? Sí. Desde hechos concretos de desarmo su cuarto a, digamos, hechos más profundos, ¿no? Gracias por compartir. De verdad. Em, Quiero cambiar a un tema que me habías dicho que iba a querer saber más y cuando me lo Ah, contaste sí. quise saber más y me puse a investigar y todo. Em, ¿Qué es la chocobanda?
Y la Chocobanda llega de la mano de Octavio. Eh, la Chocobanda somos todos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, psicopedagogos, odontólogos y familiares también, que desde hace más creada por Carolina Lafranconi, que es una psicóloga, que ella escribe las obras, que desde hace 15 años hacemos un musical infantil. Eh, Caro lo crean a partir de escuchar a sus pacientitos y las cosas que ellos planteaban, y en función de eso, de esas temáticas, crea las obras, ¿no? Y hay una obra que trata el tema de los miedos, otra que trata el tema del bullying, digamos, ¿no? Y todo lo recaudado se dona, donde las distintas instituciones o comedores presentan su necesidad y en función de eso se va, generalmente es una única vez en que pueden recibir el beneficio de todo lo recaudado. Ellos están actuando desde hace 15 años. Bautista y yo, mi hijo menor, éramos Chocofans, íbamos a verlos. Y yo le pedía, me moría, somos todos animales, yo me moría a Carolina para que me dejara participar como profesional de la salud para poder actuar, me encantaba, porque cantamos, bailamos y actuamos. Nunca ocurrió. Y me había convocado en el 2017, tenían un festival en Necochea, eh, y la grilla que tocaba la guitarra no podía ir. Y entonces, ¿para qué fuera yo? Y no algo pasó y no pudieron actuar, en realidad. Esto era para fines del 2017. En abril del 2018, Octavio fallece a pocos kilómetros de Necochea, en la ruta. Y al mes y medio me llama Carolina para ver si yo quería participar. Justo yo ya estaba planeando con mis pacientes volver con un taller de arteterapia y ya era muy fuerte convocadas por ellas, porque hacía un mes y medio. Y a lo cual yo le contesto, Caro, qué genial, sabes que lo quiero hace un montón, pero me parece un montón, ¿no? Como un mes y medio. Y me fui a bañar. Y cuando estaba duchándome pensé, qué loco, ¿qué es esto? Pero le estaría cantando a chicos. Y después lo que pensé es lo que te contaba antes del SAP y de los talleres. A mis hijos les encantaría que lo haga, porque ellos lo celebrarían, ¿no? Y esos fueron los dos pensamientos. Salí y tenía un audio de Carolina que me decía, no, sí, me imagino. Y me dice, bueno, en realidad no logro imaginármelo. Pero lo que yo pensé es que quizás va a estar bueno porque le estarías cantando a chicos y que a Octavio le hubiera encantado. Y le dije, bueno, dale. Así que yo formo parte de la Chocobanda desde el 2018. La Chocobanda es un mensaje de... Primero era la guerrilla que tocaba la guitarra y ahora soy la Leona Malena. La Chocobanda es un mensaje de vida, digamos. Es un mensaje, cada obra, más allá de que ninguno de nosotros es cantante, ni actriz, ni bailarín, digamos, ¿no? Nos encanta hacerlo, digamos. Siempre hay un mensaje y es fundamentalmente siempre el mensaje, es el mensaje de amor, es el mensaje, yo digo que es un mensaje de vida porque invita a seguir creyendo, a seguir creyendo en la solidaridad, en la confianza, en la tribu, porque la Chocobanda para mí, en lo personal, en mi proceso de duelo fue el lugar más amoroso. eh, y, y de mucha alegría. ¿No? Em, la Chocobanda es un lugar precioso. Es tanto que en realidad yo creo que ya tiene, la Chocobanda parece una persona, digamos, que todos le tenemos un respeto y un amor que parece, si ya tiene vida por sí misma, la Chocobanda, ¿no? Pero es eso,
es eso, unos cuantos profesionales que nos escapamos de los consultorios, cuando estamos muy jugados ya con los ensayos a última hora de la noche en la semana, ahora que empezamos vamos los domingos, o algunos llegan corriendo con los ambos puestos porque les tocó guardia y aún así llegan corriendo al ensayo del domingo a la mañana. Para cantar, para bailar, para actuar y subirnos al escenario a transmitir un mensaje de vida y de alegría y de unión, fundamentalmente, y solidaridad. ¿Cuándo va a ser la próxima La función? próxima función este año es el 2 de noviembre porque recién empezamos, veníamos haciendo siempre la misma y arrancamos con una nueva. Entonces estamos armándola de cero. Y aparte porque Carolina va a ser abuela en creo que septiembre, octubre. Así que no iba a poder actuar en ese momento. Así que va a ser 2 de noviembre en el Teatro Auditorium. Ahí va a estar volviendo la Chocobanda con todo su mensaje de amor y de vida. Súper recomendable, la verdad que los chicos, es más, los chicos la van a ver la misma obra 800 veces porque en realidad bueno, se saben las canciones, las coreos y demás, ¿no? Todavía no se puede sacar la entrada, pero pronto van a estar Tal disponibles cual. en Plateanet. Wow, yo quedo sorprendido y que esta pregunta ahora me hace sentido el poder hacerla porque me gustaría mucho que la respondas. En ¿Qué haría tu mejor versión? Tratamos de encontrar una guía hacia ese camino que uno busca para ser cada vez mejor, para corregir cosas o simplemente por el hecho de concientizar todo su camino. Hoy, si Gaby tuviera que hacer una receta para formar su mejor versión, ¿qué ingredientes le pondría? Agradecimiento, eh, confianza, capacidad de espera, eh, amorosidad y siempre, siempre, siempre búsqueda, siempre. Y la última, y ya te libero para que vuelvas a la Tranqui, mudanza. tranqui. em, si tuvieras que decirle algo a la Gaby más chica, que comenzaba a tocar la guitarra obligada y no entendía el para qué, o tenía que definir entre asistente social o psicología, ¿qué le dirías? Ah, que lo relogramos. Y este es interesante porque también habla del proceso, ¿no? A mí me encanta ese ejercicio. Eh, es un ejercicio que hay que hasta escribirle una carta, ¿no? Es la carta de este cuento como estamos hoy, ¿no? Eh, y mirando distintos aspectos y distintas temáticas y sabiendo de dónde venimos y de nuestra historia familiar, lo relogramos. Increíble. Gracias, Gaby, por tomarte el tiempo. Gracias a... Ah, tengo un regalo que quiero Ajá. darte. Eh, Antes de terminar, este es un presente desde el podcast. Ah, muchísimas gracias. Tiene ahí una frase atrás. Tanto quería tu mejor versión como esa frase. Ambas fueron dos componentes en la estructura que usé estos últimos años para guiarme. Y bueno, es un Qué pequeño bueno. presente. La frase dice, como haces algo, haces todo. Mm. Lo- que lo hagamos entonces con mucha amorosidad, ¿no? Y con mucha confianza, con mucha fe. Con mucho agradecimiento. Muchísimas gracias, de verdad, Gracias, por amor. venir. Nada, y para todos los que vieron el episodio, llegaron hasta el final, gracias por ver un episodio más. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Va, yo lo disfruté, no sé, Gaby. Muchísimo, muchísimo. Y nada, den me gusta, suscríbanse y comenten. Y nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué haría tu mejor versión? Muchas gracias. Ahí fue. Justo se había terminado la cámara, se había tratado de esa, y justo llegamos. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Javi. No, gracias a vos, muy charlatana, pero bueno. No, a mí me encantó. Gracias.